que somos tierra fértil, que queremos escuchar tu voz, mi Dios, que tu Santo Espíritu hable a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que sea, mi Dios, una palabra, mi Dios, exhortativa, Señor, de edificación, Señor, que podamos salir llenos de tu palabra, de tu Espíritu, mi Dios, para poner por práctica, Señor, todo lo que tú hables a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. La iglesia del Señor dice, amén. Saben, estos días y semanas que han pasado, el Señor me ha estado hablando de un tema que realmente ha calado en mi corazón y creo que es muy importante poderlo compartir con ustedes el día de hoy. Sé que el hecho de ser cristiano no hace que nosotros tengamos una vida de flores, de alegría, en la cual no encontremos problemas, sino más bien al contrario. Los que nos buscamos a Dios regularmente nos vemos confrontados a situaciones muy difíciles. Y el Señor me hablaba del propósito del sufrimiento. Y si usted anota, le invito a que por favor tome nota, vamos a hablar del propósito del sufrimiento. Y es que lamentablemente por muchos años se estuvo hablando a la iglesia a nivel general de un evangelio de alegría, de un evangelio en el cual usted no iba a tener problemas y las expectativas de la vida en Dios se vinieron a caer. ¿Por qué? Porque cuando venimos a caminar en la fe, podemos ver que caminar en el evangelio es para valientes. ¿De acuerdo? La escritura dice, ¿verdad?, que el caminar en el evangelio es para valientes. Y hay respaldo bíblico. Si nosotros vamos a la escritura, usted y yo podemos ver que a través de toda la escritura, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver hombres de Dios que han sido pasados por el fuego, que han sufrido. De hecho, yo recuerdo que mis primeros años en el evangelio era leer la escritura y uno leía el Antiguo Testamento y uno decía, Dios mío, pero ¿qué son estas historias de guerras donde el pueblo de Israel tenía que conquistar, matar hasta mujeres, ancianos y niños? Cosas tremendas a la perspectiva humana. El mismo Señor Jesús escogió el camino del dolor, el camino del sufrimiento. Él pudo haber escogido otro camino, pero Él escogió un camino en específico para manifestarse, para revelarse a la humanidad. Entonces, vamos a hablar de esto. Y hay una pregunta que surge, dice, ¿por qué alguien que se entrega al Señor y trata de servirle con todo el corazón pasa por tragedias, pasa por dolores o por pérdidas irreparables? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? Yo sí me he hecho esa pregunta en varias ocasiones. Yo recuerdo que, y no puedo dejar de hablar de eso con la situación de mi hija, en un momento antes de operarla, por toda la situación que pasó, pero ella tenía una pierna más larga que la otra, tenía 3 centímetros casi más larga que la otra, y usaba una plantilla ortopédica, ¿verdad? Y yo oraba. Y yo no sé si ustedes vieron antes cuando las personas que Dios utilizaba en sanidad oraban y uno decía, mira, se le encogió la pierna. Y a veces uno hasta que dudaba, ¿verdad? ¿Será cierto eso? Y yo veía las piernas de mi bebé y estaban así, ¿verdad? Y yo oraba y decía, Señor, que se encoja esa pierna. Y no se encogía. Y no se encogió la pierna no se encogió. Y hoy día es un milagro también. De hecho, cuando la operaron y le dieron vuelta a su cadera y todo lo que hicieron, el doctor me dijo a mí, vamos a hacer un trabajo para que la pierna se acorte. Yo no entendía. Y hoy día, ponga las 2 piernas taco a taco y están al mismo nivel. No tuvieron que hacerle una segunda operación de acortamiento de fémur, sino todo se fue en la cadera. Y hoy día ella decía, papi, qué raro, y mis piernas están disparejas. Y hoy día pone sus piecitos juntos y las rodillas están al mismo nivel. Antes una estaba más abajo, ¿verdad? Lo que quiero decirle con esto es que cuando estamos con el sufrimiento, no entendemos y cuestionamos a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, no es fácil de entender, mucho menos de explicar. Esta semana les comento algo que había comentado con el pastor y digo, pastor, cuando tenga la oportunidad voy a contar este breve testimonio para edificación de la iglesia y está muy relacionado
a lo que vamos a hablar. Ustedes saben que yo soy jefe en una empresa y la semana anterior llegaron a mí unos compañeros y me empezaron a decir, tenemos problemas con otros compañeros. Usted sabe que en las empresas de trabajo siempre sucede que hay chismes, hay contiendas, personas hablan, murmuran. Eso es algo casi que normal en el ambiente secular. El tema es que yo siempre me pregunto, ¿qué trasciende detrás de todo eso? ¿Qué es lo que sucede con las personas? Gracias a Dios muchos se acercan a mí y me comentan. Una muchacha tuvo una pérdida, un bebé que no tuvo. Otra muchacha tuvo una decepción amorosa, la dejó el esposo después de muchos años, etcétera, etcétera. Y cada uno estaba manifestando a la defensiva u ofensiva esas actitudes. Entonces se peleaban con los compañeros, etcétera, etcétera. Pero vean qué interesante. Todos estos días yo he tenido que trabajar de más porque estoy con una recarga, entonces he estado llegando muy temprano a la empresa. De hecho yo abro y todo el asunto. Regularmente pongo alguna canción de adoración y oro, pero ese día el Señor me llevó a imponer manos sobre las sillas de los ejecutivos. Y me fui por todas las sillas de cada uno ahí en el departamento. Señor, bendícelo. Yo no sabía. El tema es que ya varias personas se me acercaron a mí y me dijeron, no podemos más, vamos a renunciar. Y aquello era verdad. Todos los que hemos trabajado en lo secular, no es nada nuevo, ¿verdad? O sea que siempre hay problemas. Hasta ahí vamos bien. El tema, los llamo a cuentas a todos. Nos vamos a una oficina totalmente aparte, eran casi 15 personas, y empezamos a hablar. Yo soy de los que los llamo, bueno, escuchemos su punto de vista, escuchemos usted, arreglemos el problema. Cada uno le dijo al otro lo que no le parecía, lo que le molestaba. El tema es que algunos de ellos conocen de la palabra, y el Señor me inquietó muchísimo. Entonces les dije yo, ya después de que hablaron y todo el asunto, ve, hagamos lo siguiente. Yo sé que muchos de ustedes conocen de la palabra, y ustedes saben que yo voy a la iglesia, ¿verdad? Pero quiero decirles algo de parte del Señor. Y empecé a hablarles de la palabra. Para no cansarlos con el cuento, terminaron todos abrazándose, llorando, en la empresa. Vea, yo me sentía como en la iglesia, yo quería ministrarlos a todos. Y era que le dije al pastor, quería, bueno, aquello era que fue algo tan increíble. Ya, me desconcentré, tuve que parar y me costó mucho volver a ubicarme en lo laboral, ¿verdad? Y uno trata de delimitar, porque tampoco en la congregación y en el trabajo uno tiene que hacer una diferencia en el sentido de que pues hay cosas que uno quisiera hacer como cristiano, ¿verdad? En el trabajo. Y eso fue tan gratificante, pero lo que aprendí de esto es que muchas personas viajan con ese sufrimiento, con ese dolor y lo manifiestan de manera ofensiva hacia otra persona. Pelean con la persona que no tienen que pelear, están equivocados, están incorrectos. Ellos no tienen a Dios, usted tiene a Dios. Usted tiene dónde llevar ese dolor, dónde llevar esos sufrimientos. Ahora, no se trata de vivir una vida en alegría fingida. No es lo mismo alegría que gozo. El gozo es otra cosa. El gozo es que usted pueda estar tranquilo, firme en la seguridad que Dios le da a pesar de lo que usted esté viviendo. El gozo es saber que su vida está escondida con Cristo en Dios, que Dios tiene el control de su vida. Yo estaba aprendiendo eso en una escuela intensiva y no me explico por qué, pero sé que Dios nos está llevando a algo mejor. Dios nos está ubicando en algo. No sé lo que viene, pero sé que es grande, ¿verdad? Y sé que Dios nos está moviendo y ha estado inquietándonos a nosotros, a mi esposa y a mí, porque hay muchas personas en esta congregación, hoy mismo, que están muy necesitadas, personas que van a venir y que van a necesitar de su amor, de su apoyo. Y que nosotros podamos decir, Señor, entrego mi dolor, entrego mi sufrimiento y quiero salir adelante. Amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, se ha tenido una idea falsa de que al convertirnos a Cristo nuestros problemas se van a acabar, pero la Biblia es clara respecto al proceso que hay que caminar con Dios, que es un camino complejo, difícil. Desde hace muchos años en el Antiguo Testamento el salmista decía, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará, y en otras versiones dice, le guardará el Señor. Que el justo no sufra no es normal, sino más bien es anticipado. O sea, ya hay una predisposición al sufrimiento. Y cuando hablo de sufrimiento, no es sufrimiento como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que la iglesia sufría persecución, sino es el sufrimiento de cada día, sino es el dolor de cada día, las circunstancias que nosotros tenemos que vivir. Si usted y yo sufrimos, es muy probable que usted sea una prueba viviente de que usted está agradando a Dios. Si existe un sufrimiento que lo lleve a Dios. Jesús dijo enfáticamente a sus discípulos,
Por consiguiente, a nosotros también en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pablo también dijo, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12. Si gusta pueden buscarlo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12. Aquí está el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Leo nuevamente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nosotros en nuestra humana manera de ver las cosas desde la perspectiva, visualizamos el sufrimiento como algo negativo, algo trágico, por supuesto, algo ilógico, algo irónico e indeseable. Dios por su lado en su inconmensurable sabiduría ve el sufrimiento en un proceso para darnos cuenta de quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Yo soy de las personas que yo dije cuando tuve el accidente, ¿por qué a mí? ¿No le ha pasado a usted que usted dice, señores, uno ve las noticias y ve tantas cosas que pasan y usted dice, Señor, guárdanos, pero cuando nos sucede a nosotros, la perspectiva cambia? Y hoy yo vengo a hablarle de una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Le garantizo que cada uno de los que estamos aquí sentados estamos pasando por situaciones de todo tipo. Problemas familiares, problemas de relaciones, problemas económicos, en fin. Y si diéramos un espacio nos daría semanas poder hablando de todas esas circunstancias. Y es importante poder canalizarlos, poder ubicarnos completamente en esto. Escuchen esto, mientras que nosotros vemos en el sufrimiento muerte, el Señor ve vida. Ejemplo de Marta y de María, ¿recuerdan? Marta y María vieron literalmente la muerte de Lázaro. Era un sufrimiento aceptable, por supuesto. Su hermano había muerto, no había nada que hacer, tenía 4 días, pero el Señor vio vida en medio de todo eso. Y humanamente viéndolo es imposible poder tener esa perspectiva. ¿Cómo va a haber vida en medio de la muerte? Y es ahí donde uno como cristiano tiene que decir, ¿sabe? Nuestra vida es un peregrinaje en esta tierra. Este no es nuestro destino. Nosotros estamos en 5 minutos de las 50,000 horas de nuestra vida eterna, por decir algo. Es una pincelada solamente. Cuando nosotros miramos el sufrimiento vemos solo destrucción, pero el Señor está viendo una nueva creación. No sé si ustedes recuerdan que en el libro de Nehemías, el rey Artajerjes le dio a Nehemías la posibilidad de ir a construir los muros de Jerusalén, ¿recuerdan? Y Nehemías, muy osado, logra pedir materiales para construir. En Israel, en Jerusalén, habían quedado las ruinas solamente. Pero curiosamente, Nehemías no pidió materiales para los fundamentos. Los fundamentos de la nueva ciudad fueron construidos en los fundamentos de las ruinas que habían quedado. Y esos detalles en la Escritura son muy importantes porque el Señor nos habla de que todo lo que usted ha vivido, bueno o malo, fracasos, éxitos, dolor o sufrimiento, son porque Dios va a utilizar eso como base para construir algo nuevo. El hombre ve en el sufrimiento dolor, pero Dios ve santidad. Dios ve santidad en el dolor. Un ejemplo, José. José fue un hombre que Dios tomó, ¿verdad? Que pasó por un proceso de rechazo de su familia, fue vendido como esclavo, estuvo en cisterna, estuvo en la cárcel por mucho tiempo, fue despreciado, fue formado en el desprecio, transformado en el rechazo, y después de todo esto llegó a ser el hombre de Dios que él había diseñado para sus propósitos. Le garantizo que si José no hubiera tenido esa escuela de vida, no hubiera tenido la templanza de poder ser la mano derecha del faraón en su momento.
¿Por qué? Porque él fue formado por los procesos de Dios. No es que Dios propició todas esas situaciones, sino que era el camino que él tenía que vivir, pero Dios transformó todo eso en bendición. ¿Están conmigo hasta ahí? Nosotros esperamos o vemos el sufrimiento como una derrota, mas no obstante, el Señor ve una oportunidad. El Señor ve una oportunidad. Amén. Yo recuerdo que hace muchos años yo renegaba del trabajo. Como he trabajado toda la vida desde jovencito. Y yo recuerdo que había un trabajo que a mí no me gustaba mucho. Y yo renegaba de ese trabajo. Pero hoy día, ya grandecito, no digamos viejo, ¿verdad? Para sentirnos jovencitos. Yo digo, Dios mío, aprendí. Tenía un jefe que viera usted. Tuve que pedirle perdón una vez, di testimonio de eso en cita con el Padre. Pero ese hombre yo lo odiaba a muerte. Yo no sé si a usted le ha pasado, y si le ha pasado, arrepientas. Pero ese hombre, yo no sé, ¿verdad? Esos son los jefes. Pero ese hombre lo odiaba en su momento. Y yo recuerdo que yo le pedí perdón a ese hombre. Pero ese trabajo me enseñó un nivel de responsabilidad, porque era militar el asunto. Y nosotros como hijos de Dios a veces decimos, Señor, bendíceme. Y llega tarde al trabajo, ¿cuándo dicen amén aquí? Estos días el gerente de la empresa se fue para Europa 15 días y me dejó a cargo de todo. Posteriormente la otra gerente financiera se fue para Estados Unidos otros 15 días. Y la otra jefatura está incapacitada de maternidad. Y he estado trabajando, ahí está mi esposa, ¿verdad? A veces me acuesto a las 10, por eso entiendo al pastor. Dios mío, qué congojas pasamos nosotros. Pero recuerdo aquel versículo que dice, todo lo que hacedlo, ¿qué dice? Hacedlo como para el Señor. Por eso ahí usted diga, aunque tenga un patrón ahí, alguien Dios le está hablando y por eso el Señor me puso esto para alguien. Hágalo para el Señor. Que Él conozca a Dios, que conozcan a Dios no por lo que usted dice, sino por lo que usted hace, por la excelencia que usted hace. José fue un hombre excelente en lo que hizo, a pesar del rechazo, del sufrimiento, de todo lo que él tuvo que pasar. Amén. Nosotros captamos en el sufrimiento ironía y caos, pero por su lado Dios ve perfecta armonía. Mientras que nosotros en nuestra vida espiritual tenemos miopía, tratamos de evadir y evitar el sufrimiento, Él constantemente, o sea, Dios se vale de esto para ayudarnos y mantenernos dentro de su voluntad. Él usa nuestro sufrimiento y es de esperarse que todo cristiano que quiere evadirlo deba estar tratando de vivir con Él y confiar en Dios en medio de Él. Y esta mañana yo quiero darle unos puntos importantes respecto al sufrimiento. Así que si usted toma nota, quiero hablarle de algunos puntos. Número 1. El sufrimiento revela nuestro carácter, bueno o malo. El sufrimiento revela nuestro carácter, bueno o malo. Ahí es cuando nosotros realmente somos probados, en el sufrimiento, en el dolor. No estoy diciendo que si surge una situación no tengamos la necesidad de poder expresarnos, no. Estoy diciendo, ¿a dónde llevo esto? ¿Qué hago con ese dolor? ¿Qué hago con eso? ¿A dónde lo llevo? ¿Dejo que me consuma o lo llevo a los pies de Cristo? Ustedes no saben, hermanos y hermanas, las lloradas, los gemidos que yo me pegué aquí por mi mamá. No tienen la menor idea. Pude gritar, pude llorar. Ahí está mi esposa. No pude dejarme eso. Fue muy duro. Pero hoy día cuando llego a su tumba, llego con amor. Antes llegaba con dolor y con resentimiento. Y ahora cuando veo esas letras, la recuerdo con amor, con ternura. A veces le digo al Señor, Señor, yo creo fielmente en esto. La Biblia es clara de que pues ninguna persona puede tener conexión con nosotros, ¿verdad? Pero Dios sí, Él es omnipresente. Entonces yo le digo al Señor a veces, dale un beso de mi parte. Y yo sé que Dios se lo da. Se lo garantizo. Sé de que Dios se lo da.
Sufrimiento revela nuestro carácter. Es sumamente fácil agradecerle a Dios cuando todo lo que recibimos de Él son bendiciones, salud y tranquilidad. Pero la realidad es que de lo que somos saldrá a flote cuando comiencen a presentarse los problemas. ¿Qué está saliendo de usted hoy? ¿Qué está saliendo de usted hoy si está en dificultades? Nuestro verdadero nivel y peso espiritual se ponen en la balanza en la realidad cuando algo malo o terrible sucede en nuestras vidas. Tenemos el caso de Job, por ejemplo. Dios permitió que perdiera todo lo que tenía, sus hijos, su familia, sus riquezas, pero la realidad de su carácter no se hizo esperar. Voy a leerles textualmente esto. Y se dejó ver inmediatamente. Ante la escalofriante realidad de tal tragedia, Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Se rasuró su cabeza mostrando su luto y duelo. Se postró en tierra y adoró a Dios, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, aunque no entendía lo que estaba sucediendo, sabía que en todo Dios tenía un propósito para él. El Señor permitió que Job sufriera para demostrar que este era un hombre fiel y que el dolor, en lugar de moverlo a maldecir a Dios, pondrían al descubierto la dependencia de Dios y la adoración a Dios, una adoración genuina a Dios. A veces cuando nosotros le fallamos a Dios, más bien nos enojamos y no lo adoramos. Nunca se me olvida cuando yo venía al Centro de Victoria Cristiana, había una mesita allá donde se recibían las visitas, valga la redundancia. Predicaba el pastor Sixto Porras en enero, y el que me recibió a mí fue el pastor Josué Rojas. Ya yo había venido al Centro de Victoria Cristiana en el edificio anterior, ¿verdad? Y yo recuerdo, tras de que uno debe cobrar, yo venía enojadísimo a la iglesia y no podía creer cómo el pastor Josué tenía esa sonrisa y esos camanances, ¿verdad? Y él estaba sentado y me recibía, y yo decía, realmente eso fue un contraste para mí. Que uno viene al Señor y más bien tras que debemos, ¿verdad? Que carebarro nosotros. Y yo veía al pastor José con esa sonrisa, yo decía: Dios mío, ayúdame, Señor, porque el gozo, la alegría se habían ido de la presencia de Dios. Job se mantuvo fiel, pero en contraste, la esposa de Job, vean qué interesante, esto es un buen perfil de cómo podemos percibir las situaciones difíciles, el sufrimiento, el dolor. Por otro lado, cuando la tragedia llegó a la esposa de Job, esta mostró lo que había en ella. Aunque sin duda adoraba y servía a Dios, por supuesto, estaba con Job, juntamente con él, el sufrimiento descubrió lo que realmente había en ella. La esposa de Job no solamente maldijo a Dios, sino que le dijo a Job, al ver la fidelidad de este hombre: ¿aún tienes tu integridad? Cuestionó la integridad de Job. Maldice a Dios y muérete, le dijo. Job, cubierto de una espantosa sarna en ese momento maligna, le responde: ¿cómo hablan las personas que no conocen a Dios? Has hablado. Con tu manera de hablar y reaccionar muestras realmente lo que hay en ti. Por otro lado, cuando el hombre o la mujer no vivimos, incluyéndome, una relación sincera con Dios, el dolor lo va a revelar, la prueba lo va a revelar, la circunstancia adversa va a revelar realmente dónde están puestos sus cimientos, dónde está puesta su confianza, dónde están puestas sus convicciones. Y sí, como dice la Escritura, caídos pero no derrotados. Caídos pero no derrotados. Un día venía yo todo afligido y una gran mujer, una gran pastora que está ahí sentadita, recuerda, se acercó a mí y pudo detectar, ¿verdad?, que yo venía cabizbajo, con situaciones. Dios mío, eso es lo que necesitamos. Necesitamos personas que nos ayuden. Usted no está solo y usted no está sola. El enemigo quiere hacernos creer que nosotros estamos solos, pero permítame decirle que usted no está solo y no está sola. Se lo digo delante de Dios, porque las situaciones que hemos vivido, mi esposa y yo, el apoyo de ustedes ha sido tan fundamental,
Yo he visto la mano poderosa de Dios en todo lo que han hecho muchos de ustedes, en sus oraciones, en cosas que nos han dicho, en mensajes, más que en mi propia familia inclusive. Y lo digo con toda libertad. Gloria a Dios. Punto número 2. El sufrimiento quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humildes. Esa, por favor, anótela. El sufrimiento quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humildes. Y vamos a ir un momento a 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, si son tan amables. 2 de Corintios capítulo 12, verso 7 al 10. Aquí está el apóstol Pablo hablando sobre el aguijón de la carne. 2 de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Si usted puede buscarlo, le agradezco. Si lo tienen, me dicen amén, por favor. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque, puede repetir conmigo, porque cuando soy débil, no, porque cuando soy débil, no se escucha, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Démosle un aplauso a nuestro Rey. Esto no es una charla de motivación o positivismo. Esto es: Señor, yo confío en ti plenamente. ¿Qué va a hacer usted? Entréguele a Dios eso que tiene, que está viviendo. No tenemos control. La vida cristiana no depende de mí ni de usted. El centro es Dios. La vida cristiana gira alrededor de Dios y los propósitos de Él. Nosotros somos solo instrumentos para Él. Y lo que tenemos que hacer es ser obedientes, dejarnos usar, porque ahí es donde Dios va a derramar bendición sobre nosotros. Y dejar de decir: Señor, no podemos controlar la vida, no podemos. Dios mío, yo a veces digo, hoy le decía a mi esposa en la mañana: Dios me ha hecho sabio. Digo a ella sin confianza, ¿verdad? Antes era un burro, pero porque he entendido lo básico, apenas lo básico. Dios mío, lo básico, ¿qué digo yo, Señor? Y como hay un dicho que dice, ¿cómo es que dice el dicho? Dice: el entendido a señas y el burro a leñazos. Y a veces es a leñazos que aprendemos, ¿sí o no? Qué difícil, pero Dios tiene en su amor eterno ternura para nosotros. El Señor le reveló a Pablo que el propósito de su sufrimiento era para mantenerlo humilde, pues los humanos tenemos la tendencia a ensoberbecernos. Cuando Dios nos da o nos usa, Pablo, aunque fue un gran hombre de Dios y que amaba la obra del Señor, no estaba exento al orgullo. Cuando los hombres han experimentado pérdidas a causa de algún tirano o alguna persecución, tendemos más bien a alejarnos de Dios. Cuando fueron bendecidos por Dios, cuando Dios los usaba, no pudieron resistir, sucumbiendo ante los poderosos tentáculos del orgullo, sin darse cuenta cuánto los asfixió. De los hombres de Dios que se alejaron de Dios, como Saúl, Salomón fue un hombre muy rico y sabio, pero tuvo orgullo y se alejó de Dios. Sansón fue un hombre muy fuerte y poderoso, pero se envaneció y murió en oprobio y vergüenza por ello. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 7, el proverbista, que no solamente es Salomón, sino Agur, dijo a Dios 2 cosas. Dice: 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, apártala de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. No sea que siendo rico me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Solo Dios sabe si es gracias a este sufrimiento que usted y yo estamos pasando o han pasado,
nos mantenemos humildes dependiendo de su misericordia y sirviendo aún. Solo Dios sabe si realmente es así. Punto número 3. El sufrimiento nos motiva a acercarnos a Dios. El sufrimiento nos motiva a acercarnos a Dios. El apóstol Pablo dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No hay persona en esta tierra que pueda llevar su dolor y su angustia, solo Dios. Podemos haber personas que podemos ayudarle, pero humanamente hay cargas que nosotros como seres humanos no podemos llevar. Son cargas muy pesadas, por eso Cristo vino a la cruz. Amén. Punto número 4. Dios, a través del sufrimiento, Dios perfecciona la obra en nuestras vidas. A través del sufrimiento, Dios perfecciona la obra en nuestras vidas. Y dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 12, versos 5 al 8, dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, dice, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La disciplina también es parte de este proceso. Y punto número 5 para cerrar: el sufrimiento fortalece nuestra fe. El sufrimiento fortalece nuestra fe. Nos obliga a examinar cuidadosamente nuestras vidas para asegurarnos que nada esté fuera de lugar en nosotros y que sea la causa de nuestro extravío. Si la fe se ha visto afectada a causa del sufrimiento y culpamos a Dios sobre nuestra situación, es tiempo de escuchar la voz de Dios y reposar en su voluntad buena, agradable y perfecta, aunque usted no entienda lo que está pasando. Quiero repetirle esto: si su fe se ha visto afectada a causa del sufrimiento y culpamos a Dios sobre nuestra situación, es tiempo de escuchar la voz de Dios y reposar en su voluntad buena, agradable y perfecta, aunque usted y yo no lo entendamos. Por favor, pongámonos de pie si son tan amables. Gloria a Dios. Tal vez si Gustavo me ayuda con el piano, por favor. Por favor, cierre sus ojos.